Barrido de liquidez y carrera de liquidez. Bueno, es un concepto adicional a la parte de liquidez que también es importante que entiendas, porque lo que vamos a ver ahí, lo que vamos a ver aquí es cuál es la tendencia que puede en un momento determinado mover el precio o dirigir el precio en base a esa liquidez que hay pendiente. Entonces, hacia dónde puede ir, por qué puede ir hacia ese punto. Entonces, dependiendo del movimiento que haga, vamos a entender qué es un barrido de liquidez o vamos a entender lo que es una carrera de liquidez. Bueno, vamos a ver qué son la barrida y la retirada de liquidez. Es un poco lo que hemos visto, pero desde un punto de vista un poco más gráfico y más claro, ¿no? A ver, digamos cuando tú tienes un... Vamos a ponerlo en semanas. Vale, estamos en semanas. Fíjate que normalmente lo gráfico no lo vemos en semanas o incluso en meses, ¿no? No lo vemos ni en semanas ni en meses. Sin embargo, sin embargo, existen. Y significa que en largos periodos aquí hay una serie de movimientos que también nos indican que hay actividad, ¿no?, en el mercado. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viéndolo en meses. Esto es el euro dólar, ¿vale? Entonces, estamos viéndolo en meses. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues nos está dando información súper importante de cómo se está moviendo el mercado. Entonces, lo que nos está diciendo ahora es que principalmente, el mercado ha ido a por la liquidez exterior. Tened en cuenta que los grandes jugadores, las instituciones, normalmente no trabajan, o sea, trabajan en diario, pero ellos trabajan con un objetivo de mucho más largo plazo, ¿no? Estamos hablando de anual o cosas así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ellos van trabajando y antes, aquí por ejemplo tuvieron una serie de meses, estamos hablando del 2021 bajista, 2022, octubre y tal, que lo que habían hecho era, había habido un mercado bajista, habían ido a recuperar la liquidez interna de ese mercado bajista y luego tenían aquí una serie de mínimos que querían recuperar posteriormente, ¿no? Y esos mínimos, fíjate que también vienen de aquí atrás, ¿vale? O sea, de hecho esto es un Fair Value Gap, esta liquidez de aquí. Bueno, no es un imbalance, no es un fair value gap, pero bueno, nos sirve de referencia clara, ¿no? ¿Por qué? Porque además ha ido a tocar esa zona para luego revertir. Aquí estamos hablando de meses, o sea, tú fíjate que estamos hablando de tiempos muy largos. A medida que los tiempos suelen ser más grandes, este tipo de conceptos suelen tener una cierta relevancia. También es importante, por ejemplo, en acción del precio, también sabes que a medida que son los gráficos más grandes suele tener más contundencia, ¿no? La información que nos ofrecen, ¿no? O más claridad. Pero en este caso, pues es claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que en temporalidades menores tenemos dos conceptos que tenemos que entender, lo que es la barrida de liquidez y la retirada de liquidez. Entonces, ahora fíjate que estamos a nivel semanal, fíjate dónde estamos aquí con el precio, y a nivel semanal, fíjate que aquí hay unos máximos de aquí arriba, que está aquí en el 1.23, y también hay unos mínimos que están en el 1.095, ¿vale? Esto fue en septiembre del 22. Entonces, lo que nos está diciendo es que nos estamos moviendo ahora en ese rango, ¿no? Y que hay, o sea, lo que hay liquidez en la parte de arriba, fíjate que hay liquidez en la parte de arriba, liquidez interna a nivel semanal por la parte de arriba, aquí hay un vamos a buscar los Fair Value Gaps, a ver si, mira, aquí hay un Fair Value Gap, vamos a ver, que sea lo más claro posible, aunque también los imbalances nos sirve para esto, pero aquí hay, mira, aquí hay un Fair Value Gap pequeñito, que sería este. Claro, luego si lo ponemos en diario y tal, pues es gigante, ¿no? Pero aquí hay uno, aquí hay otro, que bueno, este yo creo que ha sido mitigado ya previamente, ¿vale? Pero este yo creo que no. Este de aquí, pequeñito. Vamos a ponerlo así para poder verlo bien. Y nos vamos a traer hasta aquí. Vale, entonces hay un fair value gap ahí, es decir, hay liquidez interna
desde el punto de vista semanal, que luego si nos vamos al diario, fíjate, claro, cada vez se nos hacen los gráficos más grandes, ¿no? Pero fíjate que lo que nos está diciendo es que había ahí una zona en la que había ido a buscar posiblemente ese mercado bajista, tenía fuerza el mercado como para bajar y demás. En todos los movimientos que hay, lo que hay son movimientos que nos ofrecen un toque en una zona determinada, una ruptura determinada, para cambiar y seguir. Eso sería lo que sería la retirada de liquidez, o sea, la retirada de liquidez como tal. ¿Por qué? Porque lo que nos hacen es un punto hacia abajo, un mercado bajista, un toque hacia abajo, un mínimo importante hacia abajo, para luego empezar a construir a partir de él. Y este mínimo nos está dejando mogollón de liquidez interna que luego se tiene que ir solventando, se tiene que ir cubriendo. ¿Vale? Y luego se va cubriendo. Con lo cual hay un interés por parte hay una liquidez aquí importante, que ahora ya es una liquidez externa. ¿Por qué? Porque ha roto, fíjate, aquí hay un cambio de estructura importante, porque aquí este máximo de esa zona ahí ya ha sido roto por una esa de continuidad. Ya no solamente aquí tal, sino que ya ha sido roto de una forma importante, contundente. Entonces eso lo que nos indica es que ya hay una tendencia que va hacia arriba, que va intentando buscar esa zona. Luego veremos aquí, porque aquí luego también va buscando esta zona, hay como una especie de rango que se está generando. Vale, y en temporalidades más pequeñas, ¿qué es lo que está pasando? No, pues tenemos ahí esa zona, pero tenemos siempre zonas en las que los mínimos van a ser rotos. Eso es lo que él denomina la retirada de liquidez, es decir, hay que una liquido esta zona, retiro liquidez de aquí para luego hacer un barrido y seguir para adelante. Y aquí cuando me interesa, cuando tengo fuerza, sigo para arriba y sigo barriendo, ¿vale? Eso es lo que llama retirada de liquidez o barrido de liquidez. Y esto lo que nos dice desde un punto de vista de la gráfica es que es súper importante entender qué pasa con esos máximos y esos mínimos. O sea, aquí, en el momento que ha habido un máximo que es contundente, que lo ha roto contundente, lo que nos está diciendo es que va a ir a buscar una retirada de liquidez que se ha dejado aquí en este Fair Value Gap. Lo que no sabemos nunca es hasta dónde va a llegar. O sea, es decir, si se va a meter en el Fair Value Gap, si va a tocar el Fair Value Gap, si no lo va a llegar a tocar del todo y se va a ir, si lo va a romper un poquito y se va a ir, no sabemos, pero sí sabemos que es una zona donde existe la liquidez, que es lo importante, ¿vale? Eso es lo importante, que sepamos que existe la liquidez. Entonces, en ese punto lo que nos interesa es identificar esas zonas. Y aquí hay otra cosa muy importante que también conviene saber. Cuando hay una zona que ha generado un Fair Value Gap, por ejemplo este de aquí, fíjate que aquí son tres velas, ¿vale? ¿Ves aquí tres velas? Tres velas claras. Aquí también son tres velas, o sea, es decir, aquí hay otro Fair Value Gap que sería este de aquí. Que sería un poquito más pequeño, pero también es claro un Fair Value Gap. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que en el momento que hay un toque, esto podríamos considerar casi un toque muy pequeño, pero en el momento que toca un Fair Value Gap la vela, la zona, esta vela convendría que la diéramos por eliminada, por finalizada, ¿vale? Es decir, no significa que se ha llevado ese de ahí y que ahora me tengo que bajar un poquito porque este de aquí no se lo ha llevado. No, significa que esta zona, que para él es una zona de órdenes que hay aquí, esta zona ya ha sido mitigada. Entonces, como tiene otra zona aquí debajo, ya lo que va a buscar probablemente es intentar llegar a esa zona, ¿vale? Entonces es lo que hablamos siempre, no sabemos si va a llegar, si se va a quedar un poquito cerca, si la va a tocar y se va a ir, no sabemos, pero lo que nos dice claramente es que en el momento que la toca, esas zonas suelen ser eliminadas, o sea, suelen ser mitigadas y habitualmente, y las importantes son las siguientes que aparecen, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta.
O sea, por ejemplo, ahora aquí hay este Fair Value Gap que se ha creado aquí, de estas tres bajistas. Entonces ahora puede perfectamente intentar venir. Fíjate que aquí hay un mínimo. Estamos en 4 horas. Hay un mínimo. Y puede intentar perfectamente venir aquí a hacer a tocar este de aquí, irse a por este, tomar la liquidez y venir a buscar este de aquí. O sea, sería súper fácil, súper sencillo como opción que hiciera algo parecido a eso, ¿no? Porque hay zonas de liquidez en las que se tiene que mover, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco el enfoque que plantea ICT, ¿vale?